decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Gracias al Señor porque estás dándonos la oportunidad nuevamente de estar contigo en este día. Te queremos bendecir y desde ya quiero decirte que el programa del día de hoy promete estar espectacular. Sabemos que va a ser una palabra que va a traer bendición a tu vida porque es una palabra que está siendo revelada desde el trono de Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra congregación está ubicada en el 12656 en la Gold Road, esto es en Houston, entre Memorial y Briar Forest. Queremos invitarte, queremos que vengas y compartas con nosotros, especialmente, y me gusta decir esto, si eres una persona que le gusta la palabra, eres alguien que quiere escuchar palabra fresca y palabra buena, nosotros somos un lugar para ti. Nosotros nos definimos de esta manera, somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar al mundo, así es que te quiero invitar. Y si quieres saber de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Puedes llamarnos también por teléfono 713-408-3068. Esta es una línea abierta que tenemos para oración. Si tienes necesidad o si tienes necesidad de una palabra también, llámanos, va a ser de muchísima bendición. Gracias, Luis, hoy estás nuevamente con nosotros y para mí es de grato honor nuevamente estar contigo compartiendo la palabra. Sí, muchas gracias por esta invitación donde no solamente es un honor, sino un placer poder compartir y poder saber que Dios está haciendo cosas a través de este medio tan impresionante que es la televisión. Y gracias por permitirnos estar en tus hogares, en tu casa, y quiero invitarte a que estés este tiempo sintonizando porque hay algo importante. Este tiempo es un tiempo donde Dios quiere motivarnos a cambio, a transformación, y Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Amén. Por eso te motivo a que estés pendiente, estés tomando notas. Y bueno, ya la pastora Corey nos ha dado la dirección, el teléfono, la internet. Todo esto son herramientas para que podamos estar en contacto de lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo. Pues así vamos a empezar con nuestro programa. Bueno, gracias, Luis. Hemos estado tratando, y me gusta hacer siempre el recuento un poquito para la gente que no ha visto los programas anteriores, que pueda saber dónde estamos. Estamos en una serie que hemos titulado El Espíritu y el Poder de Elías. Y está siendo bien interesante. Hemos tratado en los programas anteriores, 2 programas, hoy es el tercero. Hemos estado hablando acerca de ese mensaje que tenía que ver con el arrepentirse y convertirse y el preparar el camino al Señor. Estuvimos hablando acerca de ese aspecto de la preparación en lo que era el mensaje de Elías, el énfasis que tenía esta palabra cuando Juan, que vayan en la misma unción de Elías, hablaban al pueblo de que había que preparar el camino, y decíamos que prepararse tenía que ver con un disposicionamiento para hacer cambios radicales en nuestra vida, para abandonar ciertas prácticas tales como la hipocresía, como el doble ánimo, el hecho de no tomar decisiones en el reino. Y realmente fue de gran bendición estos programas anteriores. Pero hoy quisiera que pudiéramos entrar en un nuevo aspecto de lo que es el mensaje de Elías y el mensaje de Juan, como una palabra profética que le lleva al pueblo a buscar a su Dios. Ahora, decía nuevamente que estuvimos tratando fue el aspecto de la preparación, ¿qué implicaba esto? Pero ahora quisiera que viéramos el aspecto de lo que es la restauración, porque la palabra profética de estos hombres, por supuesto que era una palabra que confrontó el estilo de vida, pero fue una palabra también que trajo promesas de bendición al pueblo, unas promesas que los llevaban al punto donde van a ser restaurados. Y terminábamos el programa pasado leyendo Isaías 42, 6 al 13, y veíamos en lo que era la introducción de lo que sería el tema de hoy, algunos aspectos que tienen que ver con la adoración.
Y yo creo que es importante que hablemos de este tema, de la adoración, dentro de lo que es el mensaje profético de Elías y de Juan. Especialmente porque, Luis, tú y yo somos de una generación, vamos a decir, nacimos en la iglesia, conocimos lo que era, y permíteme hablar porque eso no es la adoración, pero lo que era la forma de la adoración en lo que en la iglesia tanto tradicional, que es de donde tú vienes, una iglesia evangélica tradicional, como la iglesia pentecostal, conocemos la forma. Luego vivimos, por la gracia del Señor, lo que se conoce en los 80 como la restauración de la adoración, que fue un movimiento sumamente interesante y que en sus inicios realmente fue un mover que revolucionó la iglesia. Tristemente, 25 años después, casi 30 años después, no podemos hablar de lo mismo. Hablamos ahora de un mover de Dios poderoso, pero que en este momento no solamente está decadente, sino que con tristeza, hay que decirlo, que muchos de sus expositores en el tiempo presente, en su estilo de vida, dan mucho que desear. Pero estamos nuevamente en la entrada o en el umbral del nuevo tiempo de Dios. Y este pasaje, Isaías 42, 6 al 13, nos está hablando acerca de una declaración que viene a manera de canto, y me gustaría volverlo a citar para que podamos desmenuzar un poco. Dice Isaías 42, 6 al 13, para los que están siguiendo, dice: yo Jehová te he llamado en justicia. Recordemos que estábamos hablando en la preparación que había un mensaje para Jerusalén, que había que cambiar las estructuras, y eso era la preparación. Ahora, aquí el mismo profeta empieza a decir: yo Jehová te he llamado en justicia. Le sigue hablando a la iglesia: te voy a sostener por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este es un aspecto que vamos a tratar luego. Vamos a decir que lo vamos a tomar y lo vamos a ver cómo se cumple en Jesucristo y cómo nos queda a nosotros de comisionamiento. Pero el énfasis en este momento quisiera que sea a partir de este verso. Dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Qué cosas primeras? O sea, hay una palabra que Dios empezó a traer y que el pueblo estaba mirándolo, cómo esas promesas estaban en cumplimiento. Dice: pero estoy anunciando cosas nuevas. Y estamos igual. Dios ha estado hablando a su pueblo, pero Dios está hablando cosas nuevas en este tiempo. Antes que salgan a la luz, que esas cosas nuevas, yo te las voy a hacer notoria a ti, es decir, yo te las voy a revelar. Y fíjate, aquí es donde empieza el punto que quisiera que hiciéramos hincapié. Dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz, quienes, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Entonces, hay tres cosas que yo veo primariamente, o sea, hay muchísimo en este pasaje, pero que me gustaría que en este programa de hoy pudiéramos enfatizar el hecho de lo que es la adoración dentro de lo que significa la restauración de lo nuevo que Dios está trayendo para este año. No estamos hablando de lo que hizo en los 80, no estamos hablando de lo que el Señor hizo en los 60, estamos hablando de cosas nuevas que Dios está trayendo. Y quisiera en el nombre de Jesús que nuestra audiencia por un momento pudiera limpiarse la mente y sacarse el paradigma, ¿verdad?, de lo que ha conocido y que puede escuchar en el Espíritu. Tres frases importantes que yo veo aquí. En el verso 10 dice: cantad a Jehová un nuevo cántico. Luego dice en el verso 11: alcen la voz. Y luego en el verso 12 dice: den voces de júbilo. Y esto va a hacer que Jehová se levante como un gigante, como un hombre de guerra, ¿verdad?, que va a esforzarse sobre sus enemigos. Pero ¿cómo se desencadena esto? Y esto es a través de una permíteme usar la frase desde ya, desde un estilo de vida que adora a Dios. Sí, él por muchos años se enseñó que adoración y alabanza tenía que ver con cantar. Y estudiando estos temas, la adoración y la alabanza van mucho más allá de esto. Por eso David es el ejemplo número 1 de adoración, porque David era un adorador, porque su vida era adoración a Dios. Por eso cuando lo vemos frente al arca del pacto, él simplemente ante la presencia de Dios no podía hacer otra cosa más que adorar. Exacto. Entonces, muchos de nosotros no entendemos la perspectiva de lo que Dios está diciendo aquí,
cuando él en los versos anteriores dice, no daré mi gloria, no quiero que le alabes a esculturas, no quiero que alabes, que levantes estatuas, no quiero que levantes ídolos, para usar la palabra adecuada. Este es un tiempo donde muchos ídolos se han levantado. Hay familias que han levantado de ídolo a un hijo, hay familias que han levantado de ídolo a un pastor, hay familias o hay personas que han levantado de ídolo a un político. Y con mucha vehemencia quiero decirte, los ídolos se caen. Siempre. Es una frase muy tuya y la estoy tomando hoy. Los ídolos se caen. Son derribados por Dios Van mismo. a ser derribados. Cuando Gedeón levantó el altar del Señor, el altar que estaba al lado se destruyó. Amén. Todo ídolo va a destruirse en el nombre de Jesús. Y si el Señor está diciendo, yo no le voy a dar, no quiero que le des mi gloria a ningún tipo de escultura, a ningún tipo de estatua, a ningún tipo de ídolo. Por eso en esa situación nos dice, ¿cómo estás tú expresando tu adoración? ¿Cómo estás tú levantando tu adoración? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es lo que Dios quiere hacer ese día contigo o es simplemente pasar un ratico de una oración, un fax, un email a Dios y decirle, Señor, bendíceme este día? O sea, la oración va más allá del hecho solamente de una conversación simbólica con Dios. Tiene que ser un estilo de vida donde yo estoy continuamente en la presencia de Dios. Y por eso es que el espíritu de Elías es clave. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y él lo declaró, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, Elías no era alguien que iba cierto tiempo y empezaba a cantar, no, él vivía. Entonces, por eso su vida era para la alabanza, su vida era porque él era una adoración en sí mismo. Él podía manifestar la gloria de Dios porque él estaba adorando a Dios permanentemente, porque él estaba en la presencia de Dios. Es lo mismo que sucede con David. David, por eso, al ver el arca, él entra en adoración porque simplemente está en la presencia de Dios. Y porque en el caso, por ejemplo, de David, era un hombre que aprendió a adorar sin necesidad de tener audiencia. O sea, David no tocaba su instrumento ni cantaba porque tenía una audiencia. Él es llevado a la presencia del rey muchos años después que lo tenía practicando ahí cuando estaba pastoreando las ovejas. Sí. Su gran, vamos a decir, su gran audiencia eran las ovejas de su padre. Ajá. Pero ahí en ese lugar adoraba y por eso es que su adoración, o a causa de la adoración de David, podía enfrentar al oso y al león. Sí, entonces, cuando el Señor está diciendo, canta a Jehová un cántico nuevo, no está diciendo que el Señor ha cambiado, lo que está diciendo es que la alabanza, la adoración o lo que se ha enfatizado y se le ha dado la prioridad en la adoración, no es al Señor. Es a ídolos, es a estatuas, es a esculturas, es a cosas, es a situaciones, es a personajes y no es a la persona de Jesucristo. Entonces canta al Señor, canta a Jehová un cántico, un nuevo cántico. Está diciendo, dale el énfasis, dale la prioridad a la adoración. Sabes que mucha gente ha colocado la adoración como lo que prepara para que la predicación pueda ser recibida. Eso es falso. Y eso no es así. O sea, el servicio a Dios, todo tiene que ser adoración a Dios. Todo. Aún la predicación tiene que ser adoración a Dios. Una predicación que es simplemente para exaltar el conocimiento del predicador está simplemente desfasada de lo que es la prioridad de Dios. La misma oración del Padre Nuestro nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces estamos reconociendo que esta necesidad para este tiempo es proyectar en la adoración la prioridad que tiene Dios en Ahora, todas las cosas. Fíjate que en el programa pasado, cuando estábamos tratando el pasaje de Isaías 40 y estábamos hablando acerca de que la estructura de la iglesia va a cambiar, Dios está diciendo, los valles van a ser levantados, los montes van a ser bajados, lo áspero va a ser enderezado, va a ser allanado y lo torcido se va a enderezar. Está hablando de estructuras porque le está hablando a Jerusalén, lo decíamos en el programa pasado. Le está hablando a Jerusalén y le está diciendo a la iglesia, mira, yo voy a cambiar esta estructura, lo que tú conoces que se está moviendo. Y cuando hablamos entonces a la adoración, lo que la iglesia ha considerado adoración, por ejemplo, la mayoría de los cantos, y esto yo lo dije, por ejemplo, en el año pasado fue un año donde yo bastante hablé de esto.
Y una de las cosas, cuando nosotros analizamos, la mayoría de los cantos que estamos cantando en este momento son cantos centrados en el hombre. Es en tu depresión, es en que tú eres la niña de los ojos, es que tú eres lo más especial a causa de ti, porque eras lo mejor. Cristo vino del cielo. O sea, el centro es el hombre. Pero encontramos que en la Biblia el centro no es el hombre. El centro de todas las cosas es Cristo, y por eso es que el autor de Hebreos, pero también nos lo dicen en las cartas paulinas de una manera interesantísima, cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él, refiriéndose a Cristo, y para Él. ¿Verdad? Y todo se sostiene en este momento es por el poder de la palabra de Él. Entonces, el centro del todo no es el hombre, no es la iglesia, es Jesucristo. Que si analizamos adecuadamente todo lo que sucede en Génesis 1, del 1 al 3, era que cuando el hombre peca, cuando se descentra de Dios y se centra en él mismo y cae, por eso, en pecado, cuando quiso simplemente complacer sus propios deseos y su propia vanagloria. Entonces nosotros estamos en el momento de que necesitamos entender, cuando aquí el Señor está diciendo, canta a Jehová un cántico nuevo, y entre esas cosas implica alzar la voz. Y dar voces de júbilo. Y dar voces de júbilo. Mucha gente, esto es tremendo porque mucha gente piensa que adorar a Dios es algo que se hace solo en el corazón. Y resulta que tiene que ver con un cambio en tu forma de ser. Y solo de paso en las cuatro paredes de la iglesia. Sí, y de paso en las cuatro paredes de la iglesia. Hermanos, adoración tiene que ver cómo tú te manifiestas en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Adoración tiene que ver cómo cuando vas al trabajo y las cosas te están saliendo mal, cómo tú respondes a esta situación. Es el momento de nosotros cambiar la perspectiva y decir, es culpa del otro, y decir, Señor, ¿cómo hago yo para hacer la solución a esta situación? Adoración tiene que ver con traer la gloria de Dios al sitio donde estamos. Por eso es que Isaías, y lo repite en muchas partes, dice, el libro de Isaías lo repite en montones de partes cuando está refiriéndose a la venida de Jesucristo, cuando dice ya que hijo nos es dado, dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Cuando el profeta tiene esa experiencia vívida de estar en la presencia de Dios, que dice que la gloria del Señor llena toda la tierra, porque la adoración tiene que ser tan parte nuestra que nosotros empezamos a transpirar la gloria de Dios, porque nosotros la estamos viviendo en ella. Ahora fíjate que específicamente ese pasaje que está citando, que es Isaías capítulo 6, empieza diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Cuando se encuentra el profeta, o cuando el profeta es confrontado con la gloria de Dios, que es descrita en ese pasaje, no es sino hasta que muere Usías, su buen amigo. Su amigo íntimo. Era su amigo personal, porque el rey Usías, porque recordemos que Isaías era un profeta, pero era un profeta que tenía dinero, era un hombre de la alta sociedad, y dentro de sus amigos personales, dentro de su círculo de amigos personales estaba el rey Usías. Y no es hasta que Usías sale del trono de su vida, porque él respetaba, pero se nota en lo que se está hablando, los primeros 5 capítulos, o sea, Usías en la vida de Isaías tenía un papel preponderante. Exacto. Y no es por casualidad que el verso 1 de ese pasaje empieza diciendo, en el año que muere, en el año que él sale del trono de mi vida, entonces me encuentro yo con el trono de Dios, alto, sublime, y sus faldas estaban llenando el templo. Y esa descripción sublime que da Isaías, pero luego de toda esa descripción sublime que da la confrontación que hay, entendiendo que él es un hombre que sus labios, ¿verdad?, habían hablado mentira, que él no era digno, y sucede todo lo que sucede, encontramos a un Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, bien importante, porque es imposible estar en la presencia, como lo decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, si en el trono de mi vida hay otras cosas. Y no podemos decir que es que Isaías estaba en pecado de fornicación, adulterio, pero en su vida habían lugares prioritarios que se los estaba entregando a alguien que no era el Señor. Exacto, y ahí fíjate que es tan tremendo que él clama y dice, ¿cómo yo, con labios inmundos, siendo inmundo de labios, puedo ser participante de esta experiencia tal de encontrarme en el trono de Dios? Y es lo mismo que está refiriéndose aquí, cuando dice, yo quiero que ustedes
empiecen a expresarme a mí un Así cántico es. nuevo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con un toque del trono de Dios, de los carbones encendidos, del toque de Dios en tus labios. Los labios simplemente son la expresión de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros vamos a expresar, porque el Señor lo dijo así, nosotros vamos a sacar lo que está dentro de nosotros, lo que está en el corazón. Es lo que sale por la boca, es lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando entendemos esto, vamos a alzar la voz. Me gusta esto de alzar la voz y quiero enfatizar algo aquí, porque mucha gente les cuesta, es decir, les cuesta reconocer, por ejemplo, en su cónyuge cuando hicieron algo bien. Les cuesta reconocer en su cónyuge cuando están operando adecuadamente, cuando están, por ejemplo, si en el caso de los hombres, a veces ni siquiera reconocen que la casa está arreglada, o que la esposa se ha arreglado, o que la esposa les hizo una buena comida, o que la esposa hizo cosas. Si no pueden reconocer eso, que lo están viendo, imagínate cómo pueden reconocer a Dios en toda expresión de Dios en su vida. Entonces, por lo tanto, ellos necesitan transformar su forma de ver las cosas para que puedan ver todo lo que Dios está haciendo. Transformar su forma de ver las cosas para poder transformar su manera de expresar. Exacto. Entonces, los sentimientos, los sentidos necesitan ser tocados por el Espíritu Santo para que puedan ver. Hace años recuerdo una persona que andaba con nosotros y íbamos en una vía y veía, había un paisaje y hubo la expresión de tu corazón cuando le dijiste, qué bonito se ve esto. Y la persona después me decía... Gloria a Dios, qué lindo se ve esto. Y la persona después decía, estaba el testimonio y decía, yo nunca me había pensado de que yo podía darle gloria a Dios por lo que estaba sucediendo en la naturaleza. Una persona con muchos años en la iglesia, cristiana, muy reconocida, pero nunca podía darle gloria a Dios a la naturaleza cuando íbamos en un carro manejando. Porque creemos que la adoración es solo dentro de las cuatro paredes. Cuando sabemos que si empezamos a adorar a Dios en nuestro trabajo, si empezamos a usar la expresión, darle gloria a Dios, darle gracias a Dios por el éxito que estamos teniendo en elaborar nuestro trabajo, allí en esa misma expresión vamos a disponer una posición angelical, porque dice el profeta Isaías que cuando él empezó a adorar adecuadamente, los querubines se movían alrededor del trono y decían, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Una de las cosas que pensaba cuando justamente estaba trabajando un poco en este punto, que pensaba un poco, reflexionaba con respecto a una palabra que tú y yo recibimos antes de terminar el año, de parte del Señor, y el Señor nos decía que la adoración, nuestra adoración, iba a cambiar. Y yo estaba reflexionando en esa frase y nos estaba hablando a nosotros, también le estaba hablando a la iglesia, pero yo estaba reflexionando en esa frase y hablando y pensando, porque la palabra profética tiene que ser tomada con intención, es decir, ¿qué voy a hacer yo de mi parte para que esto venga a cumplimiento? ¿Cómo yo la camino? ¿Cómo la hago fructificar? Y una de las cosas que yo pensaba con respecto a esto, y yo soy alguien que estaba en la adoración desde muy niña, desde más o menos los 7 años yo estaba en la adoración, de lo que es la forma de la adoración en la iglesia, y conozco muy bien la dinámica, pero pensando, Señor, ¿cómo camino en esta palabra? ¿Cómo tú quieres llevarnos a esta nueva dimensión? ¿Qué es esto que quieres mostrarnos? ¿Y cómo yo voy a poner de mi parte? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para que esta palabra venga a cumplimiento? Y una de las cosas que yo pensaba era el hecho de poder traer a nuestro corazón intencionalidad cuando todos los días de nuestra vida, cuando caminamos, para que la gloria de Dios se manifieste. Y fíjate esto, Luis, si hay algo importante en el año 2012 es que si hablamos acerca de la adoración, como el hecho, voy a cantar un cántico nuevo. ¿Por qué el cántico nuevo se da? No solamente porque se le da a los ídolos, sino porque cada faceta de Dios que yo conozco tiene que llevarme a una expresión nueva de Dios, o una expresión nueva de Dios y hacia Dios. Dice algunos estudiosos que he leído, tratando de explicar por qué es que los querubines dan vueltas alrededor del trono. Dice que es que dan vueltas tan rápido porque cada vez que dan una vuelta, ellos pueden ver una nueva faceta de Dios que no habían visto antes, porque Dios es infinito. Y en su eternidad, o sea, a nosotros la eternidad no nos va a alcanzar, si esa frase se puede decir, para conocer todos los aspectos del Señor.
Y por eso que nosotros en esta forma terrena que tenemos no conocemos todo quién es Dios, conocemos aspectos de Dios, conocemos aspectos de Cristo, pero es importante que nos sea revelado nuevas facetas. Y cuando conocemos nuevas facetas de Dios, cuando conocemos nuevas facetas del Señor Jesucristo, entonces hay un cántico nuevo que sale que expresa esa área que nosotros desconocíamos. Y por eso es esa declaración. Dios en este año quiere llevar a su pueblo, y quiero decir esto para los que nos están oyendo, quiere llevarnos a nosotros como iglesia, quiere llevarnos a nosotros como individuos, como familias en nuestros hogares, a poder adorar a Dios, el poder adorar a Dios en dimensiones que nosotros desconocíamos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros como pareja, que nosotros como familia, con nuestros hijos, que nosotros como congregación, que la iglesia de la ciudad puede subir en esta nueva dimensión. Y ya nos quedan apenas unos minutos para terminar, pero pensando un poco en lo que dice Juan, cuando dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y cuando define quiénes son los verdaderos adoradores, lo define diciendo porque saben adorar en espíritu y porque saben adorar en verdad. Es decir, porque pueden relacionarse o tener una comunión con Dios de espíritu a espíritu, pero también entienden lo que significa esa relación de espíritu a espíritu. Y luego el salmista dice, ¿quién va a subir al monte? ¿Quién va a estar en su presencia? ¿Quién es aquel que puede estar en el monte del Señor y habitar allí? Es solamente el que está limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a cosas vanas y no ha jurado con engaño. Yo quiero dejar esto aquí para que podamos retomar ese pasaje en el próximo programa. Gracias, Luis, porque ya ahora sí estamos a punto de terminar, pero creo que una declaración que debe ser hecha en este momento es que cada persona que nos está mirando, cada familia que está escuchando esta palabra, yo declaro en el nombre de Jesús que tu hogar se convierte en el lugar santísimo, es decir, en ese lugar donde la presencia del Señor habita y donde juntos como familia, papá, mamá, hijo, entran en la presencia, habitan en la presencia, permanecen en la presencia y traen a Dios una adoración que produce en Él placer. Yo declaro en el nombre de Jesús que como iglesia de Cristo no solamente subimos a esa nueva dimensión, pero permanecemos en esa dimensión. Conocemos a Dios en nuevas facetas. Yo declaro en el nombre de Jesús, Luis, que el año 2012 es un año de muchísima revelación para cada uno de nosotros, donde Amén. vamos a conocer al Señor Amén. en nuevas dimensiones. Amén. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito a mi próximo programa porque vamos a seguir la serie. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación